Ángulo entre rectas coplanares. Algo bastante sencillo, esto lo damos como un tema bastante ya visto. Una recta R1, supongamos que viene expresada por la recta R2, pasa por un punto y es paralelo a un vector B. Por lo tanto, esas rectas se cortan en un punto, son coplanares y forman un determinado ángulo θ. Por supuesto, cuando se cortan dos rectas, forman cuatro ángulos, dos pares de ángulos opuestos por el vértice, que son iguales. ¿Sí? Θ y delta, la suma da 180 grados. Pero, como hemos definido dos rectas, a través de un punto y un paralelo a un vector, significa que una recta R1 es paralela al vector A y la recta R2 es paralela por lo tanto el ángulo θ es el mismo ángulo comprendido entre las dos rectas. O sea que el ángulo entre rectas es igual al ángulo entre vectores, eso no hace falta que expliquemos absolutamente nada, sabemos que es a través del producto escalar. Despejamos de su fórmula, el producto escalar igual a módulo por el coseno del ángulo, entonces despejamos θ como arco coseno del producto el producto escalar de A por B, que son los vectores que dan la dirección a cada recta, sobre el módulo de A y el módulo de B. Y ahí se acabó la historia. Esto no tiene, ni siquiera merece un ejercicio porque ya hemos practicado, lo hemos hecho un montón de veces. Ángulo entre rectas. Que es igual al ángulo entre rectas en el plano, que es igual al ángulo entre planos. Y en muchas aplicaciones hemos visto eso. Bueno, pero si las rectas no se cortan, no son coincidentes en un punto, no son paralelas, las rectas son alabeadas. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la definición o qué significaba que las rectas eran alabeadas? ¿Cómo nos dábamos cuenta? Son rectas paralelas, pero con distintas direcciones. No, no son paralelas. Juntas. O sea, no son coincidentes. Pero ¿No era No que son no se rectas. interceptaban, profe? rectas ubicadas en planos paralelos que no son coincidentes. No tienen punto, no tienen ningún punto en común. Sí pueden tener uno. No. A ver, Hay un punto en el que se pueden interceptar las rectas. si dos O sea, rectas se Son alabeadas, cortan, no. Las alabeadas no se intersectan, pero coinciden en un punto. ¿cómo no se cortan y coinciden en un punto? O sea, puede tener el mismo punto en un plano que en... Ay, no sé cómo explicarme. Supongamos que Están tenemos en diferentes planos, zonas las alabeadas están en alabeadas. diferentes planos. Sí, ya sé. Son alabeadas y están en dos planos distintos, pero en un punto, justamente, parece como que se entrecruzan, por eso No. pareciera que son... No. A ver, cambie el cassette. Si yo le muestro así, le grafico dos rectas así, pareciera a simple vista que las rectas se cortan. Pero si nosotros giramos todo el sistema, vemos que no se cortan. ¿Sí? No tienen ningún punto en común las rectas alabeadas. No tienen ningún punto en común. Si son paralelas, tampoco tienen ningún punto en común.
Porque si son paralelas, ¿sí? Nosotros decimos se tocan en el infinito, es una expresión de deseo. ¿Por qué? Es un dicho porque cuando uno ve las paralelas, cuando uno ve las vías del tren allá a lo lejos, pareciera por la perspectiva que se van juntando, pero no se juntan, ni se tocan, ni nada. Y que allá en el infinito se tocan es un decir, es un deseo, no existe eso. Dos rectas paralelas son paralelas, no tienen nada en común. Si no son paralelas, se pueden cortar en un punto. Como ese ejemplo donde nos pusimos a calcular una vez que se cortan, qué ángulo forman las dos rectas. Pero si son alabeadas, no son paralelas ni se cortan. ¿Estamos? Una va por debajo, la otra por arriba, como quieran llamarle arriba o abajo, pero no hay posibilidad. ¿Cómo las definimos la semana pasada? No son coplanares. Las rectas no están en un mismo plano. Si son paralelas, sí son coplanares, porque cuando hay dos rectas paralelas yo puedo apoyar un plano perfectamente. Cuando vamos a construir el quincho de madera, lo hacemos de madera y por arriba ponemos las tejas. ¿Qué hacemos? Tenemos que tomar los niveles, medir perfectamente para que las varas sean todas paralelas entre sí para poder apoyar el techo. Si en un lado resulta que no son paralelas, de un lado está más levantado que el otro, es imposible que apoye el plano, va a quedar deformado. Tienen que ser paralelas. Dos rectas paralelas en el espacio o en el plano permiten que un plano las contenga. Si se cortan en un punto, también permiten que yo apoye un plano. O sea, que las paralelas o las que se cortan son coplanares. Las alabeadas no son coplanares. Entonces la definición de recta alabeada es decir que no existe ningún plano, que las contenga. No existe ningún plano que las contenga. ¿Estamos de acuerdo? No tienen ningún punto común, no tienen nada que ver una con la otra. ¿Sí? Ustedes están en su habitación, atrás mío, debajo, entre el piso y la pared, hay un zócalo horizontal. Al costado, en la pared del costado, arriba, entre el techo y esa pared, hay otra recta, que ¿cómo está? De esta forma. ¿Cómo son? Alabeadas. ¿Hay un plano que contenga estas dos rectas? No hay forma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora me queda claro. Lo que yo quería decir en realidad es que el plano que contiene a una puede coincidir con un punto de la otra. Ahora sí. Había un punto en la palabra, pero no sabíamos decir de ese punto. Perfecto. O sea, va a haber un plano acá que contenga esta y va a contener un punto de esta recta, pero no a todos los puntos de la recta. Muy bien. Me alegro que se le haya aclarado la duda. Resulta que esas rectas alabeadas me permiten a mí calcular la distancia entre las rectas. Pero la distancia que va de dónde? Desde acá hasta acá, de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá. ¿Qué puntos tomo para calcular la distancia entre dos rectas alabeadas? Un segmento que sea perpendicular a ambas rectas. Un segmento que sea perpendicular a ambas rectas. Esa va a ser la mínima distancia posible, porque siempre que hemos hablado de distancias de un punto a una recta, hemos dicho es mediante un segmento perpendicular a la recta. Si era la distancia de un punto a un plano, decíamos mediante un segmento que sea perpendicular al plano. Entonces, entre dos rectas alabeadas, la mínima distancia posible, hay que buscar un segmento que sea perpendicular a esta, pero también perpendicular a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que necesitamos. Entonces, para poder hacer eso, vamos a poner distancia entre rectas alabeadas, distancia entre rectas alabeadas. Para lo cual, vamos a poner un plano
que contiene a una de las rectas, R1, vamos a usar la misma ecuación R1 que está ahí arriba, que contiene un punto P sub 1 y es paralelo a quién, a un vector que graficamos allí, que nosotros lo llamamos como el vector A. En otro plano, porque decimos que las rectas alabeadas no pueden estar en un mismo plano, entonces imaginamos otro plano que contenga otra recta. La recta R2. ¿Se entiende? Este es otro plano, entonces una recta está en un plano, la otra recta está en el otro plano. Esta recta es infinita, continúa hacia ambos lados. Esta recta también es infinita, continúa hacia ambos lados. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la mínima distancia, que seguramente se va a encontrar, vamos a suponer, que este segmento es perpendicular a la recta R2, pero también acá forma 90 grados con la recta R1. Y es posible encontrar una dirección que sea perpendicular a ambas rectas. ¿Por qué? Porque R2 es paralela, pasa por el punto P sub 2, pasa por un punto, X2 y 2, Z2, y es paralelo al vector B. O sea que hay un vector acá paralelo, que es como paralelo a la recta R. El vector A paralelo a la recta R1. O sea que si nosotros llevamos esos dos vectores como vectores libres, los trasladamos, porque yo tengo las rectas así, supóngase que acá hay un vector y acá hay otro vector, lo traslado y voy a encontrar ¿qué cosa? Coincidentes en el origen, ¿sí? Como que ya son coplanares allí, pero en realidad lo que yo quiero es que entiendan que si yo llevo este vector hacia acá, ¿sí? De las dos que son coplanares, si yo acerco un vector al otro, y hago el producto vectorial, ¿qué voy a obtener? Un vector perpendicular al plano formado por los dos vectores. Tengo dos vectores, el azul y el negro, el producto vectorial de los dos me va a dar un vector perpendicular. Porque este vector era paralelo a quién, a esta recta. Entonces allí es perpendicular y ese segmento también allí es perpendicular. O sea que para medir esa distancia D que yo quiero medir, necesito esa distancia que va a ser del punto R al punto T. Entonces, yo lo que quiero medir es el segmento RT. Pero si yo hago el producto vectorial de A por B, voy a obtener ¿qué cosa? Otro vector C. ¿Cómo es ese vector C? Perpendicular al plano de AB. Por lo tanto, ese vector C va a ser paralelo al segmento RT. O sea que si yo hago el producto vectorial de este vector B con este vector A, el producto vectorial de esos dos me va a dar un vector perpendicular a los dos. ¿A dónde estará ese vector? Bueno, ese vector puede estar por acá. El producto lo traemos, a ver si me permite el dibujo. Si yo tomo el vector A y el vector B, lo hago ahí coincidente en un punto, el producto vectorial me va a dar un vector, no importa su módulo, su sentido, para abajo, para arriba, pero este vector C es perpendicular al vector B y es perpendicular al vector A. Este es el vector B y este es el vector A. Entonces, si C es perpendicular a A y a B al mismo tiempo, entonces es perpendicular a R1 y a R2 al mismo tiempo. Quiere decir que la distancia que yo quiero medir es en un segmento paralelo a la dirección de este vector. Eso va a hacer que piense que si yo genero el vector P sub 1, P sub 2,
P sub 1, P sub 2. Ese vector lo puedo proyectar en la dirección del vector C. Si yo lo proyecto en esa dirección, entonces este punto va a pasar acá y este punto va a pasar acá y ese segmento va a ser el segmento RT. La proyección, entonces, la distancia que buscamos, la distancia RT, va a ser igual ¿a quién? A la proyección ¿de quién? De P sub 1, P sub 2 sobre la dirección del vector C. Pero sabemos que C es el producto vectorial A por B. ¿Cómo calculamos entonces esa distancia RT? Y la calculamos como si hacía el producto escalar P sub 1, P sub 2 por C sobre el módulo del vector donde estamos proyectando. ¿A dónde estamos proyectando? Sobre C. Si reemplazamos, ¿quién es C? Y C es el vector A por B. O sea, ¿qué estoy expresando allí? Estoy expresando un producto mixto, porque es un producto vectorial de A por B, que son los vectores que dan las direcciones de la recta, con otro vector que es el P sub 1, P sub 2. Ese producto mixto siempre va a ser distinto de cero. ¿Por qué? Porque son alabeadas. Si no fueran alabeadas, fueran concurrentes o paralelas, los tres vectores estarían en un mismo plano y esto me daría cero. O sea que cuando calculen distancia entre dos rectas alabeadas o creen que son alabeadas y les dio cero porque no son alabeadas, son paralelas o son coincidentes. Dividido el módulo de C, pero el módulo de C es el módulo de A por B. Listo. Si me dan dos rectas, R1 y R2, tengo A y B, y tengo el punto 1 y el punto 2 con el que fabrico el vector P sub 1, P sub 2. O sea que con los dos puntos fabrico un vector y con los vectores directores hago un producto mixto. Calculo, eso me da un número, y esa distancia la vamos a poner en valor absoluto y van a ser unidades. ¿Por qué? Porque el producto mixto me puede dar negativo. El valor absoluto va a dar siempre positivo. Hago el producto mixto ¿con qué? Con un determinante de 3 por 3. ¿Y cómo hago el producto vectorial? Ustedes ya saben, hacen IJK, ponen los dos vectores y al resultado le calculan el módulo, o sea, la raíz cuadrada de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Y se acabó el problema. Eso es nada más ni nada menos que un cálculo que hay que hacer para encontrar la distancia entre rectas alabeadas. A ver, la pregunta del millón sería, ¿y esto para qué me sirve? ¿Dónde lo aplico? Pregunto. ¿Se les ocurre aplicarlo en algún lado? En la autopista puede ser. En una autopista. Perfecto. ¿Cómo es lo de la autopista? Tenemos una calle, o sea, por arriba, una calle por abajo y la altura, o sea, permitida, digamos, para poder pasar un camión, por ejemplo. Bueno, el ejemplo vendría más bien que en las grandes ciudades hay autopistas y hay nudos viales muy grandes. Cuando uno viaja a Buenos Aires y va por la Panamericana llegando a la Avenida General Paz, va a ver, si no lo han visto, un montón de cruces, unos que vienen de la General Paz de un lado, otros que vienen del otro lado, la Panamericana, y en esa T confluyen además de calles aledañas que suben a cualquiera de los carriles, cualquiera de las vías. Y en ese despelote viene una curva, viene una ruta que viene subiendo, y de este otro lado hay otra que pasa por debajo para enganchar otro,
Y el asunto es que entre esos dos hay rectas alabeadas. Tengo que tomar la distancia entre esas rectas alabeadas. ¿Por qué? Porque tengo que poner un cartel antes que diga máximo 4 metros. Entonces el camión, el tipo que sabe que lleva un vehículo que es más alto que eso, no puede pasar por ahí debajo, porque si no se va a quedar clavado o va a romper la estructura o se va a romper el camión, cosa que ya ha pasado. Y habrán visto en noticias cada tanto, dan las noticias que algún colectivo se metió en un puente donde no tendría que meterse, un camión muy alto. Acá en las vías que había antes, había unos tramos de puente, de la Coca-Cola más abajo, después subiendo por lo que es la continuación de la Bassani Bustos, ahí abajo, un camión vino con un camión de la basura, de esos grandotes, y el tipo no sabía, no midió, nunca le dijeron, se mandó por ahí abajo y con la parte de arriba se llevó una viga por delante y bueno, cayó arriba de la caja del camión, del conductor, gracias a Dios, que quedó media colgada, de un lado colgada a un extremo, sujeta a un extremo, al otro lado lo podría haber aplastado al chofer en ese momento. Ustedes pasan por uno de esos puentes, van a pasar por muchos lugares y van a ver que hay un cartel que dice cuál es, hay una flechita y dice tantos metros. Obvio que no tienen que exceder eso porque si no ocurren los accidentes que ocurren. Eso es un ejemplo en la parte civil, en la construcción de carreteras, de nudos viales, donde hay Profe. empalmes, donde hay... Sí. Yo una vez me había preguntado, por ejemplo, ya que viajé bastante veces a Buenos Aires, uno ve que están como esas bajadas, ¿no? Como si fuesen en caracol, que en la autopista y uno, por ejemplo, yo me ponía a pensar a veces si no era más fácil hacer directamente la conexión directa. Perdón. Y no hay forma. O sea, lo que está pensado en un cruce es justamente, vos tienes los dos carriles, esta es la ruta, y vos vas a construir entonces uno que va por arriba, un puente, que también lleva dos carriles, los que van por la derecha, los que vuelven, entonces la parte de abajo ya no se ve. Entonces uno piensa, ¿cómo se les ocurrió esto de hacer los nudos viales? Bueno, el que viene por acá, por la derecha, ¿cómo hace para subir? ¿Qué hace? Sube y sube por acá, es una posibilidad, pero esto es contramano. O sea, acá los vehículos van en este sentido y estos van para allá. Entonces, ¿qué han hecho? El que viene por acá pasa por debajo del puente, gira y entra por ahí. El que viene por acá, por la mano derecha, ¿sí?, pasa debajo del puente, gira y entra por acá. ¿Vamos bien hasta ahí? El que viene y quiere incorporarse, ¿qué hace? Gira y baja y se mete por ahí, en el mismo sentido. Este que está acá, gira y se mete por acá. Por eso es que se hacen esos rulos, de tal forma que uno no tenga que esperar un semáforo, nada. El que viene por acá puede incorporarse en ese lado. Si quiere volver a esta ruta, tiene que ir hasta la próxima rotonda, dar la vuelta, bajar, girar y enganchar. Si quiere salir para allá. ¿Se entiende lo que digo? Este que viene por acá, dice, yo me tengo que dirigir, supóngase, este sería el este sería el oeste, por acá está el norte, por acá está el sur. Entonces yo vengo por acá, vengo desde el sur y quiero ir hacia el este. Entonces no me bajo por acá, sino que tengo que ir hasta la próxima rotonda, dar la vuelta, ¿sí?, seguir esta línea, girar, bajar y entrar por acá. Ahora, si me quiero dirigir hacia el otro lado, directamente bajo y engancho y me voy hacia el oeste. Y cualquiera que viene del este y quiere ir al oeste, ¿sí?, tiene que pasar, dar la vuelta, girar e irse hacia el oeste.
Si quiere ir hacia el este, entonces pasa por debajo, gira y se va hacia el sur, no hacia el este. No sé por qué puse, no es el oeste, esto es el norte. Nada más que acá le he puesto una rotonda. Entonces siempre hacen falta las rotondas para pegar la vuelta. En cualquier lado van a encontrar ustedes una rotonda que les permita girar para volver y enganchar. Esto, para aquellos que manejan, entrando a San Pablo, por ejemplo, a Porto Alegre, a Río de Janeiro, cuando entran en la provincia de Buenos Aires, a Capital Federal, en muchos lados, en Buenos Aires no es tanto, pero en Porto Alegre se marea porque uno va por un carril y resulta que salen 2 o 3 carriles a la derecha, porque no hay una sola ruta que pasa por arriba, sino que hay 2 o 3. Entonces, esto que parece complicado, ahí es recontra complicado. A mí me pasó cuando viajé la primera vez, mi hermano, un hermano mío mayor, me dijo, ojo, no vas a entrar a Porto Alegre de noche porque no salís más de ahí. Dicho y hecho. Entramos, subimos, bajamos, tuve que ir hasta no sé cuántos kilómetros, una rotonda, volver, volví a bajar. No podíamos enganchar la salida hacia donde queríamos. No es fácil. Y uno tiene que ir con el GPS, y además el GPS le dice, en 400 metros toma no es un carril, hay 3 o 4 carriles. Entonces uno se tiene que ir haciendo hacia un lado o hacia el otro, porque en vez de enganchar la primera salida, tiene que enganchar la segunda si quiere hacer tal cosa. Bueno, esos despelotes surgen en las grandes ciudades, donde hay nudos viales muy grandes, pero que son muy interesantes para aquel que lo sabe, se acostumbra, cuando él lo hace 3, 4, 10 veces, obviamente pues ya sabe cómo ir tomando y retomando el camino. Evitan muchas pérdidas de tiempo, porque si yo tuviera que poner en cada uno de esos lugares un semáforo, en cada cruce, se perdería muchísimo tiempo y habría muchísimos accidentes. Pero no es el único lugar donde vamos a aplicar distancia entre rectas alabeadas. En cualquier construcción de una escalera, de un edificio, van a tener rectas alabeadas, y en algunos casos va a haber que poner alguna columna, algún tensor, algo que sujete, algún nexo entre esas rectas, que pueden ser columnas, vigas, y hay que calcular sus distancias para calcular el material, la cantidad de material, etc. Y una aplicación muy interesante es en los cruces de líneas de tensión. Saben que la línea de tensión hay de baja tensión, los 220, 3800, 380 volts. Después a media tensión pasamos a 13.800, 33.000, 66.000 volts. Después tenemos alta tensión en 220, 300, 500.000 volts. Y en los lugares donde se genera la energía, como la central nuclear, en Itaipú, Yacyretá, donde haya generación, van a ver que salen muchas líneas de alta tensión y de media tensión. Las de alta tensión son las que van dirigidas más lejos. La pérdida que produce por efecto Joule, por calentamiento, es muy grande. Entonces se eleva la potencia, se transmite a gran potencia y luego se hace la reducción y se baja el voltaje que consumimos. O sea, yo genero en 220, pero si tengo que llevar la energía de acá a Chaco, y lo hago con un cable finito, va a recalentar y se va a cortar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elevar mucho la tensión para que el efecto Joule, para que la pérdida por corriente sea muy baja. A mayor tensión, menor bueno, ahí hay una ley de Ohm que dice V igual I por R, ya lo van a estudiar ustedes. Independientemente de eso, hay una línea de tensión que va de un poste a otro. Vieron que se cuelga el cable formando una curva, esa curva se llama catenaria, y un
cable va en este sentido y el otro cable pasa por debajo porque este es de alta tensión y este de media tensión. Pasa por abajo y no están paralelos. Porque va a depender de dónde estén los postes. Y como son curvas, entonces nosotros no tendríamos nada que hacer ahí si acá dice distancia entre rectas alabeadas, no entre curvas. Entonces, una posibilidad es que imaginemos en la perspectiva que yo tengo un poste, una columna de alta tensión acá, una columna acá de alta tensión. Entonces el cable se tiende, esto que está acá es el piso, y acá entre esta columna y esta hay 300 metros, 3 cuadras, y de alta tensión. Pero resulta que acá yo pongo una columna más chiquita que esta, que va a llevar un cable a esta otra columna que está acá. Esto está pasando por debajo, como si esto fuera un arco, y viene en forma inclinada. Entonces la distancia que tengo que medir es ahí, la mínima distancia. Pero esto es una curva y esto es otra curva. Entonces, ¿qué se hace? En práctica, uno lo que hace es tomar la tangente a la curva y la tangente a la curva. Entonces, allí se mide, obviamente perpendicular a ambas, la mínima distancia entre los cables. ¿Por qué? Porque les tengo que dar un valor. A mí la norma me dice que si esto es de 500.000 volts y esto es de 300.000 volts, tiene que haber una distancia mínima de, supongamos, 5 metros. Si hay menos de 5 metros, ¿qué pasa? Hay peligro que salte el arco voltaico, o sea, que se produzca el chisporroteo y nos quedamos sin luz. ¿Se entiende? Una línea va así, la otra línea va así, son alabeadas, no hace falta que sean perpendiculares. Este va de una ciudad a otra, este va de una ciudad a otra, y no tienen por qué estar en forma perpendicular, ni justo a la mitad. Por lo tanto, no sé en qué parte de la curva la tangente va a formar un determinado ángulo. Pero allí tengo que establecer la distancia mínima. O sea que el trabajo pasa por encontrar la ecuación de ambas rectas, tangente a la curva, para eso viene a estar la función. Esa curva es una catenaria, después si quiere googleenlo, es una función cúbica que da la forma que se posiciona los cables una vez que uno los tensa. Por supuesto, ese cable está así, pero en otro momento está así. Este está de esta forma, que es el que utilizamos nosotros, y en otro momento el cable está más tenso. ¿Por qué está más tenso? ¿Por qué se les ocurre, si es que se les ocurre, que este cable nunca está a la misma altura del piso? Es variable. ¿Con qué varía? ¿Se fueron todos? Estoy Calor pensando, puede profe. ser, profe. Calor. Varía con la temperatura. Ustedes saben que si van a una línea cuando sea verano, 10 de enero, a las 3 de la tarde, 50 grados, y pasen por una línea de tensión, van a ver que esta curva está bien alargada. ¿Por qué? Porque los cables, los hierros, los metales, se dilatan con la temperatura. Y en pleno invierno, el cable está mucho más tenso y capaz que hay 2 metros menos. Entonces, depende de cuándo se arme la línea, se le da la tensión en función de la temperatura del día, y pensando que en el verano esto va a estar más bajo y hay peligro de que acá abajo no pasen animales, etcétera, etcétera. Para eso hay normas que dicen cuánto es el mínimo en invierno y cuánto es el mínimo en verano. Y para eso el ingeniero hace el cálculo para que la cuerda esa oscile entre 50 grados y 10 grados bajo cero, y vamos a tener cuál es
la variación de altura. Profe, siempre respecto al punto más bajo, ¿no? de la línea. No, no, el punto más bajo estará por acá. Pero si, a ver, este es el cable que obviamente va curvado, pero yo lo que quiero es significarle que en un extremo y en el otro extremo hay dos columnas, ¿sí? Si la línea que pasa por debajo no pasa por el medio, porque ahí en el medio sí estaría la tangente en el punto más bajo. Pero si el otro cable cruza por acá a un cuarto, un tercio de la longitud donde hay una columna, en esa parte, ¿sí?, la tangente a la curva no es horizontal, o sea, usted tiene que interpretar exagerado que esto es así. Si el cable pasa justo por la mitad, por debajo, obviamente que la tangente va a ser horizontal. Pero si pasa en esta línea, la tangente ahí no va a ser horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Imagínese entonces en una cuerda, donde hay una cuerda, acá. No se ve la pantalla, o sea, la cámara. No se ve porque yo me fui. Esta es el cable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el punto más bajo está en el punto medio. ¿Sí? Pero si el cable pasa a la altura de mi hombro, por debajo, en ese punto la tangente no es horizontal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, va a depender en la construcción, cuando uno prevé construir y poner los postes, hay un montón de variables. Entonces, hicieron un recorrido, hicieron los postes, ya está la línea de alta tensión. Se proyecta hacer una línea de media tensión para que abastezcan 2 o 3 fábricas que están más allá de 10 kilómetros. Listo. Debajo de la línea esa tengo que pasar con la línea de media tensión para abastecer aquella fábrica. No hace falta que yo me vaya y justo pase por el medio. Va a depender de que si hay un río, hay una ruta, qué sé yo, el trazado que le dio el ingeniero no pasa justo por la mitad entre los dos postes. Pasa a una cierta distancia más cerca de un poste que del otro. En ese poste, en esa dirección oblicua, la línea, la catenaria que hacen los cables, ¿sí?, en cualquiera de estos puntos, la tangente ahí es horizontal y ahí va cambiando. Entonces va a depender de dónde vaya esta línea. Esta línea probablemente no sea así, sea inclinada, no importa. El asunto es que yo me voy a parar de un cable debajo del otro y me voy a fijar en esa línea que hay entre los dos cables. Pero ¿cómo van a ser? Las tangentes no van a ser. Una tangente va a ser así, la otra así. No importa, usted no se da problema porque cuando llegue el momento va a ver que el cálculo es bastante largo, y que hay que tomar la función. Primero, situar los postes en un sistema de ejes, mirar desde arriba, y hacer en un plano que contenga los dos postes la ecuación de la catenaria, ubicar ese punto en un eje X y decir en ese punto, ¿sí?, ver qué altura tiene y allí a la función esa derivarla para encontrar la tangente en la curva. Y en esa tangente ver cuánto vale ese punto. Lo mismo con la otra curva, ver dónde es la tangente. Y una vez que armé las ecuaciones de la recta, recién ahí aplico distancia entre rectas a la veada. No se dan problema que queda un camino larguísimo todavía hasta llegar a eso. Y no siempre va a ocurrir, o sea, pueden pasarse 50 años trabajando en Edelar, en Transnoa, en Transener, en EPEC, en donde quieran trabajar, y por ahí nunca les toca algo parecido. Pero por allí puede tocarle en el diseño, porque además uno va y las líneas ya están construidas, al que diseña las líneas, ¿sí?, que tenga que hacer un cálculo así. Al ingeniero civil, que tiene que hacer una estructura con un techo a 2, 3, 4 aguas, va a haber muchas columnas, vigas que están alabeadas. Y en algún momento van a necesitar calcular la distancia para pasar un cable, para calcular un caño que va a poner de una viga a una columna, etcétera, etcétera. Son muchísimas las posibilidades. El tema es que entiendan que tiene aplicación y que se usa. Y que
no sabemos si nos va a tocar, como todas las cosas que aprendemos en ingeniería. Yo soy ingeniero electromecánico y no he usado nada. ¿Por qué? Porque me dedico a la docencia. Y cuando trabajé en la fábrica, sí me tocó, no en la fábrica, les cuento una vez, que deben hacer más de 20 años, me tocó hacer un peritaje para la justicia. O sea, el juez busca un profesional para que haga un peritaje. ¿Vieron cuando hay un choque? Buscan los peritos, buscan gente que mide, que para ver de dónde vino, a qué velocidad vino, si cruzó en rojo, no cruzó en rojo, etcétera, etcétera. A mí me llamaron para hacer un peritaje de un juicio que había de una empresa contra otra empresa que había construido un cruce de ruta. ¿Qué es un cruce de ruta? Ustedes tienen el campo, ¿sí? De un lado, ustedes yendo, porque a Chilecito me tocó ir hasta Michigasta, yendo para allá, a mano izquierda estaba la finca. Uratán se llama. A mano izquierda está la finca, pero la línea de tensión iba por la mano derecha. Entonces, esa finca que necesitaba energía eléctrica contrató una empresa que, ¿qué hizo? Bajó de la línea de media tensión, cruzó los cables para el otro lado de la ruta, hizo la bajada, hizo el tablero, hizo todas las conexiones y listo. En eso, uno denunciaba al otro que estaba mal hecho el trabajo, el otro decía que estaba bien hecho y que no le pagó. Entonces yo me tuve que ir al lugar, sacar fotos, evaluar todo lo hecho, si estaba en norma, o sea, si estaban las columnas, los postes, los cables, los tramos, los aisladores, la caja del otro lado, con toda la caja eléctrica, si todo eso estaba en regla. Lo cual, por las actas que había de DELAR y toda la historia, yo hice un informe, lo elevé a la justicia, y la persona que a mí me contrató, que era una de las partes, ganamos el juicio a la empresa para que nos pague, me pague a mí el trabajo y le pague al hombre este lo que le debía. Y allí tuve que ver algo de lo que había estudiado en la parte eléctrica, en esa parte que corresponde a ese tipo de construcción. Pero eso es algo anecdótico y muy, pero muy poco probable que le vuelva a tocar, que me vuelva a tocar o que le toque a otro. A mí sí, por ahí me vuelve a tocar. Porque el juez dice, che, una vuelta el ingeniero Páez me hizo tal cosa, llámenlo de vuelta. O sea, o un abogado, pues dice, el ingeniero tal, entonces el boca a boca y le sirve. Pero alguien que no está en el tema, ni sabe si le va a tocar. Y ustedes no saben dónde van a ir a trabajar, con qué tipo de empresa. Y no saben si van a estar en la parte mecánica, en la parte eléctrica, en la parte jerárquica, donde no tocan ningún cable, ningún fierro, están en un escritorio, en una máquina, como gerente, jefe de mantenimiento. Jefe de mantenimiento en cualquier fábrica, en cualquier industria, no va a ser alguien que ande con el bocapolo y todos los elementos midiendo con el tester. No, según el tamaño de la empresa, el jefe de mantenimiento será alguien que dé directivas, que tome decisiones a gran escala o cuando ya los técnicos no lo puedan solucionar. Ahora, si van a trabajar como jefe de mantenimiento en una fábrica chiquita así, y el jefe de mantenimiento corta cable, se prepara la comida, hace todo él. Eso va a depender de dónde van a trabajar. Si van a trabajar en una empresa muy grande, una empresa muy chica. Acá en La Rioja no es lo mismo trabajar en una textil que trabajar en Tetra Pak, que tiene una diferencia en la cantidad de empleados, en las normas que utiliza, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos del tema. Esto se aplica, ponemos un ejemplo. A ver. Hay un ejercicio en el libro que dice, ejercicio 2.37, analizar si las siguientes rectas son coplanares o alabeadas. Si son coplanares, investigar su posición relativa, paralelas, coincidentes, perpendiculares, punto de intersección. En caso de ser incidentes, en un punto encontrar la medida del ángulo que forman, y si son alabeadas, calcular la mínima distancia que las separa. Vamos a tomar... profe, podríamos emplear eso que nos dijo la última clase, lo de producto mixto, para ver si son coplanares o alabeadas. Sí, señor. Lo hacemos. Vamos a tomar el ejemplo cualquiera de ellos. Vamos a tomar el B,
que es el ejemplo que utilicé en la clase anterior. Dice la recta R1, vamos a poner ejemplo. La recta R1 viene dado por X más Y más Z más 1 igual a 0. Y X menos 2Y más Z menos 3 igual a 0. Entonces, ¿esto es una recta? Sí, ¿por qué? Porque es la intersección de dos planos. No está definida con las ecuaciones vectoriales, paramétricas o simétricas. Y la otra recta, R2, sí está definida mediante sus ecuaciones paramétricas. Dice X igual a 1 medio menos 3 lambda. Y es igual a 6 lambda. Y Z es igual a 8 lambda. Entonces, tenemos las ecuaciones paramétricas de una recta, las ecuaciones de un plano cuya intersección dan una recta, la recta R1. Entonces ahí dice analizar todo, cómo están las rectas. Bueno, yo de estas rectas necesito conocer la dirección. Entonces habíamos dicho que si yo hago un producto vectorial entre los vectores de los vectores normales a cada plano, voy a encontrar la dirección de la intersección de los dos planos, o sea, la dirección de la recta. Producto vectorial ¿entre quién? Entre los vectores normales. Quiere decir que para esta recta, yo voy a hacer IJK, y voy a hacer el producto vectorial 1, 1, 1, son las componentes 1, 1 y 1, y en este caso tengo 1 de X menos 2 de Y y 1 de Z. Y esto me va a determinar el vector director de la recta. Así lo habíamos dado, que cuando tenemos una recta como intersección de dos planos, había que buscar un vector director. O definir dos puntos de la recta y con esos dos puntos generar un vector. Bien, ¿cómo es ese vector? Bueno, para ahí tenemos 1 menos menos 2, 1 más 2, 3. Primera componente. Segunda componente en J, contra diagonal. 1 menos 1, 0. J. Y en K, de nuevo diagonal menos contra diagonal, menos 2, menos 1, menos 3. Entonces ya tenemos el vector director. El vector director de esta recta, le llamemos vector A, ¿tiene qué componentes? Menos 3, 6 y 8, porque es el que multiplica lambda. Acuérdense que hacemos el lambda por cada una de las componentes. Bueno, yo estoy señalando ahí arriba en la ecuación de una recta. O sea, X1 más lambda por A, y 1 más lambda por B, más lambda por A2 o por A3, A1, A2 y A3. Entonces tengo menos 3, 6 y 8. El punto, lo vamos a llamar punto 2, es 1 medio en X. Acá dice 6 lambda, o sea que es 0 más 6 lambda. Y el otro dice 8 lambda, o sea que es 0. 1 medio 0, 0 es el punto de esa recta. Pasa por ese punto y es paralelo a este vector. ¿Qué me interesa? Comparar cómo son A con D. ¿Cómo son A con D? Y fíjense, 3 dividido en menos 3 da menos 1. 0 dividido en 6 da 0. Y menos 3 dividido en 8 da menos 3 octavos. ¿Se parecen? ¿Son proporcionales las componentes? No. Por lo tanto, no son paralelas. El signo de paralela tachado quiere decir que no son paralelas. Las rectas no son paralelas, mucho menos coincidentes. Quiere decir que se cortan en un punto o no, o son alabeadas. Decían recién, ¿por qué no usamos el concepto que vimos en la clase pasada de hacer un producto mixto para ver si son coplanares? Si son coplanares, no es una recta alabeada, porque la definición de recta alabeada era que no había ningún plano que las contenga. Pero para eso necesitamos tres vectores, el vector A, el vector D de la otra recta,
Y nos falta el otro vector que uníamos de P sub 1 con P sub 2. Falta P sub 1. Entonces, para P sub 1 hacemos Z igual a 0. Por ejemplo. O Y igual a 0. O X igual a 0. Lo que ustedes quieran. Si hacemos, Y igual a 0, ¿no? Mejor. bueno, ustedes quieren hacer igual a 0. Y después si sale mal, la culpa es de ustedes. Si vale 0, me va a quedar X más Z más 1 igual a 0 y X más Z menos 3 igual a 0. Ahí hay algo. Porque si yo resto miembro a miembro, se van a ir los X, se van a ir los Y. ¿Qué pasó ahí? No habría igualdad ahí. ¿Eh? Ahí quedaría como que X más Z es igual a menos 1 y X más Z es igual a 3. O sea, no hay igualdad. Claro. Si tachamos acá los Y, o sea, si Y vale 0 se anula, cuando yo resto miembro a miembro, X menos X, 0X, Z menos Z, 0Z. Y 1 menos 3, menos con el menos se va a hacer más, me va a quedar 4. Y 0 no es igual a 4, ni a menos 4. O sea que no vamos a poder despejar ningún punto. Eso porque a usted se le ocurrió el Y igual a 0. Con Z igual a 0 nos quedaría como que 3Y es igual a 4. ¿O no? Bueno, con Z igual a 0, nos queda X más Y igual a menos 1. Y abajo nos queda X menos 2Y igual a 3. Profe, ¿eso de que no coincida un punto ahí significaría que la recta es paralela a Y? ¿O yo estoy loco? Claro, no paralela a Y. Sí, la recta estaría en un plano paralelo a Y. Por eso no podemos despejar. O sea, que Y valga 0 significa que estamos en el plano de perfil. Entonces la recta no puede encontrar ningún punto, entonces la recta no tiene traza de perfil. Claro, eso. ¿Está bien? Si vale 0, no hay traza de perfil, no corta al plano S, porque no puedo encontrar un X ni un Z. Bien. Si Z vale 0, en cambio sí tenemos un sistema que se puede resolver, porque si restamos miembro a miembro, el X menos X nos da 0, el Y menos 2Y, me va a quedar 1 más 2, 3Y, el 3 después va a pasar dividiendo, y menos 1, menos 3, menos 4. Nos queda, claro, menos 4 tercios. Menos 4 tercios. Como Y vale menos 4 tercios, y yo lo reemplazo acá, va a pasar sumando, entonces voy a tener 4 tercios menos 1. O sea, X va a valer 1 tercio. El asunto es que el punto 1 va a tener componentes 1 tercio en X, menos 4 tercios en y 0 en Z. El plano de perfil, profe, era el formado por Y y Z. El plano de perfil es formado por X y Z. X y Z. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Con ese punto 1 y con este punto 2 podemos generar el vector P sub 1, P sub 2. Entonces el vector P sub 1, P sub 2 va a ser extremo menos origen, 1 medio, menos 1 tercio, 1 sexto. 0 menos menos 4 tercios, 4 tercios. Y 0 menos 0, 0. Entonces ya tengo este vector, tengo el vector A y tengo el vector D.
O sea que con los tres vectores yo puedo ver, si me da distinto de 0, quiere decir que son alabeadas. Si me da 0, son coplanares. O sea, se cortan, porque ya sé que no son paralelos. Si no son paralelos, mi duda era, ¿se cortan o no se cortan? Lo define el producto mixto. Entonces el producto mixto de A por D por P1, P2 va a ser del vector A menos 3, 6, 8. Del vector D, 3, 0, menos 3. Y P1, P2, 1/6, 4 tercios y 0. Entonces, para el primer término, que es menos 3, tapo fila y columna y lo multiplico por 0, menos, con este menos se hace más, el 3 se simplifica y me queda 4. Para luego tomar el 6, o sea que vamos a hacer más 6 por, tapo fila y columna, luego contra diagonal, el 3 con 1/6 y este se hace 0. 3 con 1/6 se simplifica y me queda Un medio, un medio. menos un Pero, medio. pero negativo, ¿no? Porque es Sí, menos por eso, 3 por menos un 1/6 medio. menos 0. Entonces por menos un medio. Y el 8, tapo fila y columna, voy a hacer 3 por 4 tercios, significa el 3, me queda 4 y esto es 0. Entonces va a ser más 8 por 4. Bueno, menos No, 2. profe, porque queda de menos 12, menos 3 son menos 15 y más 24. Entonces Más 24 32. menos 15, ¿O no Ahí sería viene más el cambio. 32, profe? 8 por 4. 32, sí. Más 32. No sé por qué puse 24. Se me fue. Vi ahí un Yo lo vi. 24. Yo. Sorry, Y mala el mía. 8 por 4. ¿Está bien? Alaviada porque da, no, da distinto de 0 el producto. Bueno, el asunto es que esto es distinto de 0. ¿Qué significa? Que son alabeadas. Si son alabeadas, entonces le corresponde calcular la distancia entre rectas alabeadas. Entonces son alabeadas. Hoy son ¿Cómo largas, calculamos, profe. cómo calculamos la distancia? Y hacemos toda esa operación que hemos dicho, el producto mixto dividido en el módulo del producto vectorial. Y ya hicimos el producto mixto, ¿no, profe? El producto mixto ya lo hicimos. Es lo que acabamos de hacer. A 32 menos 15, 17. Bueno. Se acabó la tinta. Acá vimos que el producto mixto daba 22 menos 15, 17. Y abajo hay que hacer el módulo del producto vectorial. Entonces el módulo del producto vectorial sería IJK y los vectores
A y B, en este caso A y D, que son menos 13 y 8, y el otro es 3, 0, menos 3. Y después de esto hay que calcularle el módulo. Bueno, para I son menos 18 menos 0, menos 18. Para J, 24 menos 9, 15. Y para acá, 0 menos 18. El asunto es que Menos 21. O sea, quedaría... Ah, no. No dije nada. no, porque por este da 0. 0 menos 18. Bueno, Ahora hay que sacar el módulo de eso. hay que sacar el módulo. Sería la raíz cuadrada de 18 al cuadrado, 324, más 15 al cuadrado, 225, más 324, 648. Entonces estaríamos hablando de 3, 7, 873. O sea que en la fórmula tendríamos que la distancia es 17 dividido la raíz cuadrada de 2. ¿Está bien? La distancia sería 17 sobre la raíz cuadrada de 873. 0,57, profe. Bueno, tenía que revisar después, porque con los chicos sacamos otro resultado. Pero vaya a saber si copié la misma función. No sé si copiamos la misma función. Bien. Ahí tenemos entonces un ejercicio con la aplicación de distancia entre rectas alabeadas. Estoy revisando acá el ejercicio. Y no me da lo mismo. ¿Y por ¿Cuánto qué le no me dio, da? profe? Dio menos 37 en vez de 17. ¿Y dónde le pifié? Porque lo armé de otra forma, pero me tendría que haber cambiado de signo. Vaya a saber qué hice. Pero me parece que lo hice mal en el anterior. Bueno. Después lo revisan ustedes por las dudas. Hay algo que copié mal. En el otro ejemplo que tomé con los chicos de la otra carrera. Profe, Señor, no tiene nada que ver ahí que directamente al producto mixto le cambiamos el orden, porque lo que hicimos fue, o sea, directamente introducirlo con
con ese orden que es diferente al de la fórmula, de la distancia. No sé si tendrá algo que ver, pero... No. Les aclaro porque esto lo vamos a justificar después cuando veamos determinantes. Yo sí en el otro lo hice al revés, lo puse al revés de los vectores. Entonces cuando se cambia en el determinante, se cambian los vectores, el resultado cambia de signo. No. ¿No habrá sido, profe, que puso los vectores al revés? Por eso, el hecho de haberlo puesto al revés lo único que hace es que cambia de signo el resultado. No, me refiero ahí en el producto vectorial de abajo, ahí en la distancia. Capaz que puso al revés los vectores, que iba Sí. arriba B y abajo A. Acá es lo mismo. Si yo cambio este orden, el menos 3, 6, 8, con este 3, 0, menos 3, si yo lo invierto, el producto vectorial, acuérdense que lo único que cambia es el sentido. O sea, el mismo vector, pero en el otro sentido. Hacia abajo. Entonces lo que va a cambiar el resultado es que le va a dar más, menos y más. Sí, que Va en a cuanto cambiar los signos, le va a dar el opuesto, pero no el valor del resultado. Yo me acuerdo que en el otro nos dio 1, y pico, y acá me da 0, y algo, por eso no coincide. Pero después tengo que revisarlo bien, no sé si cambia algún valor de cuando copié del libro. Bien, les saco una fotito a esa parte, les paso, por la duda ustedes después la revisan. Acá están. Bien, el último tema. Profe, ¿de dónde salió el 17? Ahí yo me perdí. De acá es 32 menos 15. Ah, ahí está. ¿Está? Claro, el producto mixto que ya sacamos. Claro, el producto mixto. Porque la fórmula es el producto mixto, no importa el orden que tome los vectores, el resultado es el mismo. Sí. Y es mayoría absoluta, así que no hay problema. Bueno, vamos a volver con la pantalla al ángulo derecho y allí vamos a colocar planos proyectantes de una recta. ¿Qué serán los planos proyectantes de una recta? Toda recta en el espacio, vamos a suponer que yo tengo una recta acá en la escuadra, la hipotenusa, ¿sí? Es una recta. Esta recta contiene o puede estar contenida en infinitos planos. O sea que yo puedo girar como si fuera un eje, y cada uno de ellos es un plano que contiene la misma recta. ¿Estamos de acuerdo? Al girar, en algún momento yo voy a poder encontrar un plano que sea perpendicular al piso. Ese plano, perpendicular al piso, va a ser un plano proyectante. ¿Por qué se llama plano proyectante? Porque
todo lo que se ve de arriba cae en esa línea. Si es perpendicular al piso, mirado de arriba que se va a ver una recta. ¿Se entiende? Estamos hablando del plano. Ahora, el plano en algún momento, si yo sigo girando, en algún momento se va a ver una línea. ¿Por qué? Porque va a ser perpendicular al pizarrón. Ese va a ser un plano proyectante del plano IZ. Al girarlo y encontrar un plano perpendicular al piso, tengo un plano proyectante del plano coordinado XY. Pero también cuando voy girando, en algún momento este plano va a ser perpendicular al plano que tengo acá al costado. Entonces siempre es posible encontrar los tres planos proyectantes de una recta. ¿Que van a hacer qué cosa? Planos perpendiculares, que son planos perpendiculares a los planos coordenados. Son planos perpendiculares a los planos coordenados que contienen a la recta. O sea, esos planos coordenados la contienen a la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Es muy sencillo. Esta recta, ¿sí? Por esta recta pasan ¿cuántos planos? Infinitos planos. En ese girar de todos esos planos va a haber uno que sea perpendicular al piso. Va a haber uno que sea perpendicular a esa pared y va a haber uno que sea perpendicular a esta pared o al pizarrón de atrás. ¿Cómo encontrarlo? Muy, pero muy fácil. Esos planos proyectantes de la recta debe estar con las ecuaciones simétricas. Entonces tenemos x menos x1 sobre d1, y menos y1 sobre d sub 2, y z menos z1 sobre d sub 3. Toda vez que tengamos nosotros una recta dada en forma simétrica, vamos a generar los planos proyectantes. Ahora escuchen bien. Si el plano es perpendicular al piso, si el plano es perpendicular al piso, ¿cómo es respecto de un eje Z? Paralelo al eje Z. ¿Se entiende? Si el plano es perpendicular al pizarrón, es paralelo al eje X. Y si es perpendicular al plano de costado, XZ, va a ser paralelo al eje Y. O sea, nosotros ya vimos cuando desarrollamos planos particulares. Dijimos, bueno, ¿cuáles son los planos particulares? Los planos paralelos a los planos y los planos paralelos a los ejes. Entonces, un plano paralelo al eje Z no corta al eje Z. ¿Por qué? Porque en la ecuación general del plano, yo tengo AX más BY más CZ más D igual a 0. ¿Qué hacía con eso? Lo transformaba en X sobre P más Y sobre Q más Z sobre R igual a 1. ¿Y qué eran P, Q y R? Las intersecciones con los ejes coordenados. Si el plano, este es el eje Z, yo tengo un plano que es paralelo al eje Z, ¿lo va a cortar al eje Z si es paralelo? No. Entonces, si no lo cortan, no existe R. Por lo tanto, no tiene que existir ¿quién? Z. O sea que un plano coordenado no tiene la variable Z, o sea que C vale 0. No existe este término. AX más BY más D es la ecuación de una recta en el plano XY. ¿Qué recta? Y mirado de arriba el plano deja una recta en el piso. ¿Por qué? Porque es perpendicular al piso. Lo llama plano proyectante. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que AX más BY más D igual a 0 va a ser un plano proyectante ¿de quién? Del plano XY. O sea, va a ser paralelo al eje que falta, al eje Z. Un plano que diga
AX más CZ más D igual a 0, va a ser un plano proyectante ¿de quién? Del XZ. O sea, va a ser paralelo al eje Y. Pero ahí, Y último, un plano que diga BI más CZ más D igual a 0, va a ser un plano proyectante IZ. O sea, paralelo al eje que falta, al eje X. Esos son los planos proyectantes. ¿Cómo los obtengo? Y si estoy diciendo que no tiene que estar Z, o que no tiene que estar X, o no tiene que estar Y, si no está Z, me queda una ecuación en X y en Y. Si no está Y, me queda una ecuación en X y Z. O sea, AX más Z más D igual a 0. Y si no está el X, me queda una ecuación en Y y en Z. Tendría este último plano proyectante. O sea que con los planos proyectantes se obtienen de las ecuaciones de la recta directamente. O sea, este plano, que es el AX más BI, más D, es tomar X menos X1 sobre D1 igual a Y menos Y1 sobre D2. Y después lo transformo en ¿quién? Y lo transformo en esta ecuación. ¿Cómo hago? Y paso el D2 multiplicando, y paso el D1 multiplicando, y junto las X y las Y, los términos independientes. ¿Cómo obtengo esto? Y tengo X y Z, anulo el Y, entonces la ecuación va a ser X menos X1 sobre D1 igual a Z menos Z1 sobre D3. Y voy a transformar esto en esta ecuación. De la misma forma que acá voy a hacer Y menos Y1 sobre D2 igual a Z menos Z1 sobre D3. O sea, tengo que plantear estas ecuaciones y llevarlos a la ecuación general. ¿Por qué? Porque este es un número, este es un número, este es un número, este es un número. Aquí hay una ecuación en XY, una ecuación en XY, otra en XZ y otra en YZ. Cada una de esas ecuaciones va a representar un plano proyectante. ¿Cómo lo llamamos? Plano proyectante de tal plano. El plano proyectante del plano XY, del piso. O sea, un plano perpendicular al piso, paralelo al eje que falta. Eso es todo. Es muy, pero muy sencillo. o sea, en este caso serían las dos paredes y el techo, si tomamos el piso. El piso, la pared del pizarrón y mi pared lateral. Donde estén ustedes, Claro. a su espalda está el plano frontal, a su derecha el plano de perfil y están parados sobre el plano horizontal. ¿Se Bien. entiende? Pues yo cuando me refiero a un plano perpendicular al plano vertical, digo un plano que es perpendicular, puede estar en cualquier posición, pero perpendicular a él, acá hay 90 grados. ¿Estamos? Simulado con un plano, celular es un plano, esto no es un plano perpendicular, tiene que estar como de esta forma. Con respecto al piso, perpendicular puede estar en cualquier posición, pero perpendicular al piso. ¿Sí? Bien. Tomamos un ejemplo y lo graficamos para ver si nos da lo mismo. ¿De dónde saco un ejemplo? Acá está. El 77. Vamos a poner acá. Ejemplo. Decimos, la recta R está expresada de la forma X menos 1 sobre 2, Y menos 4 sobre 3, y Z menos 2 sobre 2. Necesariamente, si se le dan la ecuación vectorial o le dan la ecuación paramétrica, la llevan ¿a cuál? A la ecuación simétrica, a las ecuaciones simétricas. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar los planos proyectantes de ahí. ¿Por qué? Porque empiezo a sacar los planos proyectantes. Para el plano proyectante, XY no está Z. Por lo tanto, voy a trabajar con esta igualdad. ¿Qué hago con el 3? Lo paso multiplicando. ¿A quién? Al X y al menos 1. 3X menos 3. ¿Qué hago con el 2? Lo paso multiplicando. 2Y
2 por 4, 8. ¿Se entiende eso, no? Paso el 3 para allá, el 2 para acá, aplico la distributiva, y ahora igualo 3x menos 2y más 5 igual a 0. ¿Por qué? Y porque este 2y pasa restando, el menos 8 pasa sumando, 8 menos 3, 5. Ahí tengo la ecuación del primer plano proyectante de xy. Porque es perpendicular ese plano xy. ¿Cómo será el plano proyectante de xz? Bueno, x con z. X menos 1 sobre 2 igual a z menos 2 sobre 2. Hago el mismo planteamiento. Multiplico el 2 para allá. Entonces tengo 2x. Lo hago directamente acá, como hice el anterior. Igual el x con el z. Paso el 2 para acá. 2x menos 2. Igual, paso el 2 para acá. 2z menos 4. Por lo tanto me quedan 2x menos 2z. Pasan restando. El menos 4 pasa como más 4. Entonces 4 menos 2, 2. Listo. Tengo el otro plano proyectante. El último. Plano proyectante YZ. El X con el Y, el X con el Z, el Y con el Z. Paso el 2 para allá, 2Y menos 8. Igual, paso el 3 para acá, 3Z. 3 por menos 2, menos 6. ¿Cómo queda? Queda 2Y menos 3Z. Paso el menos 6 para allá, como más 6, menos 8 más 6, menos 2 igual a 0. Ahí tengo los tres planos proyectantes. O sea, tengo una recta, que es esta recta, que pasa por el punto 1, 4, 2. Punto 1, 1, 4, 2. Y es paralelo a un vector. ¿Qué vector? 2, 3, 2. 2, 3, 2. Para graficar es mucho más fácil de encontrar las ecuaciones segmentarias. Paso el 5 para el otro lado como menos 5. Entonces me va a quedar x sobre, como pasa como menos 5, divido por menos 5. Y este 3, ¿se acuerda? Pasa dividiendo. Igual, más. Y como pasé el menos 5, dividir por menos 5, el menos con el menos se hace más. Y el 2 pasa dividiendo, 5 medios. Igualado a 1, obviamente. Entonces yo ya sé que la ecuación segmentaria de este plano es x sobre menos 5 tercios más y sobre 5 medios. Y es paralelo al eje Z. De este, paso el 2 como menos 2. Divido por menos 2. Como divido por menos 2 se simplifica y me queda x sobre menos 1. Más z sobre. Pasé el menos 2, divido todo por menos 2. El menos 2 con el menos 2 simplifica y me queda 1. Menos por menos más. Igual a 1. Así se encuentra la ecuación segmentaria de este otro. Y el último, y sobre el menos 2 pasa como más 2, divido todo por 2, y sobre 1. Más z sobre, como dividir por 2, este menos 3 pasa y me queda z sobre el menos 2 tercios. Igual a 1. Ya tengo los tres planos proyectantes. Si tengo sus ecuaciones segmentarias, yo voy a los ejes 1 y ya tengo la traza. Tengo todas las trazas. Y ahora vamos a ver esto. Yo giro un poquito la cámara a la derecha. Entonces, un plano está cortando al X en menos 5 tercios. Me falta el eje X. En realidad lo que está ahí con X y con Y, ¿sí? Ahora va a ser el X acá a 45 grados. Entonces acá está el eje
X. El último que dice X en realidad es Y ahora en vez de Y es Z. Entonces mi sistema está con X, Y y Z. ¿Está bien? Como ustedes tienen en sus cuadernos, tomo una unidad cada dos cuadritos. Entonces acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3, 4, para arriba tengo 1, 2, 3, obviamente menos 1, menos 2. Y en el eje X, acá tengo una unidad, acá tengo 2 unidades, 3 unidades, menos 1, menos 2 ahí en la diagonal. ¿Está bien? Así tienen que hacer ustedes para que salga más o menos a escala la perspectiva. Menos 5 tercios, menos 1,66. Y esto lo divido en 3 partes. Entonces tengo 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios negativo. Por allí pasa el plano, corta el eje X, la parte negativa. El eje Y en 5 medios, 2,5. O sea, ahí, en 2,5. Por lo tanto, allí tengo la traza. ¿Qué traza? Horizontal. Horizontal. ¿Por qué? Porque une X con Y. Y si la traza horizontal, el plano corta al piso, cuando llegue a esta pared, ¿cómo es la traza? Paralela al eje Z. O sea, para arriba. Esto sería una porción de plano. Plano pi. Ese plano está vertical. Está perpendicular al piso. Del eje X paralelo al Z, tengo la traza de perfil. Pero del eje Y paralelo al Z, tengo la traza vertical. Y esta era la traza horizontal. Lo mismo hacemos con el otro, que corta en menos 1, corta acá, corta en Z igual a 1, corta acá. Quiere decir que uniendo el X con el Z, tengo la traza de perfil TP. Paralelo al eje Y, por lo tanto las trazas salen paralelas al eje Y. O sea, yo puedo dibujar el plano para un lado o para el otro. Lo dibujo para este lado para que no ensucie y no se haga tan complicado. Yo digo, bueno, acá hay una porción de plano. ¿Quién es esta? Y es de X paralelo a Y, es la traza horizontal. Y este, que sale de Z, paralelo a X, perdón, paralelo a Y, es la traza vertical. Traza de perfil, traza horizontal, traza vertical. Traza de perfil, traza vertical, traza horizontal. De la misma manera tenemos que sacar con otro color. Corta I en 1. Acá. Y a Z en menos 2 tercios. Esto es menos 1. Esto sería 1 tercio, 2 tercios. ¿Sí? Lo divido en 3 partes. Menos 2 tercios. Ahí está la otra traza. Quiere decir entonces que si yo uno ambas trazas, serán más o menos por allí. Esto obviamente es aproximado. Esa traza es la traza vertical porque es Y con Z. ¿Y cómo es? Y es paralelo al eje X, porque falta X. O sea que paralelo al eje X significa que sale acá paralelo al eje este. Y acá también paralelo. Quiere decir que este va a ser otro plano. Del eje Y paralelo a X es la traza horizontal. Y del eje X paralelo, del eje Z paralelo al X es la traza de perfil. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar la intersección de las 3 trazas.
de las 3 trazas verticales, porque tengo 3 planos proyectantes. Las 3 trazas verticales, la intersección de las 3 trazas horizontales y de las 3 trazas de perfil. Por eso les puse nombre. Entonces vayan prestando atención. La traza vertical esta se corta con la traza vertical. Se ve que acá es la traza vertical, se corta con esta traza vertical en este punto. Y la otra traza vertical es esta que está en rojo, que continúa ¿hasta dónde? Hasta el mismo lugar. ¿Se dan cuenta que las 3 trazas verticales confluyen en un solo punto? Esa es la traza vertical de la recta. Porque ahí van las 3 trazas de los planos proyectantes. Mire, la traza horizontal se continúa hasta esta traza horizontal. ¿Y dónde corta? Ahí. Y la otra traza horizontal, que es esta que está acá, se continúa ¿hasta dónde? Hasta el mismo punto. Ahí está la traza horizontal de la recta. Ya tengo la traza vertical y la traza horizontal. Me falta la traza de perfil. O sea, TP con TP y con TP. O sea que si yo continúo esta traza, se cortan acá. Pero si yo continúo esta traza en rojo, se cortan todas ¿dónde? En el mismo punto. Esta sería la traza de perfil de la recta. Esta. La traza horizontal, la traza vertical. Adivinen qué. Las 3 trazas, ¿cómo están? En la misma línea. Entonces acá, ¿quién está? La recta. Esta sería la recta. Esa recta la trazo con doble línea para que se vea bien. Pasa por las 3 trazas, por las uniones de las trazas de los planos proyectantes. Pero independientemente de eso, mi recta tenía un punto. 1, 4, 2. ¿Sí? 1 de X, 4 de Y, que si yo voy con esto paralelo, y acá paralelo al eje X, y acá está en el piso, 1 de X, 4 de Y. ¿Y cuánto de Z? 2 unidades. ¿Cuánto tengo que subir? 1, 2 unidades. Por ahí pasa en la recta, por el punto 1. O sea que está bien la traza que puse. Y paralelo al vector 2, 3, 2. Paralelo al vector 2, 3, 2. 2 de X. 3 de Y. Se cortan acá. ¿Y cuánto de Z? 2. Subo 2 unidades. Acá está el extremo de ¿quién? Del vector director. O sea, el vector director, si ustedes lo observan, parte del origen, este es el origen, y va a parar al extremo que era 2, 3, 2. O sea, este es el vector director. ¿Cómo es el vector director paralelo a la recta? La recta pasa por el punto 1 y está en la misma línea que las 3 trazas. Más claro que eso, imposible. Por supuesto que verán que tengo un gráfico bien a escala, con todas las líneas
paralelas y perpendiculares. Y se observa que esto, que ahora visto así es un lío, pero haciéndolo uno por uno, tranquilamente van a encontrar eso. Pero además, como si esto fuera poco, hay una propiedad que tienen los planos proyectantes. Y le vamos a poner así, propiedad de los planos proyectantes. ¿Cuál es esa propiedad? Que el producto mixto de los planos proyectantes, de los vectores normales, es igual a 0. ¿Quiénes son? N1, N2 y N3. Acá está N1. ¿Qué compone? Ustedes saben que AX más BY más CZ, A, B y C son las componentes de un vector perpendicular al plano. Bueno, A vale 3, B vale menos 2, y no hay Z, o sea que vale 0. Del segundo plano sacamos, no importa el orden, ¿no? Sacamos el vector N2. ¿Cuáles son las componentes de N2? 2, 0, menos 2. 2, 0 de Y, menos 2 de Z. Y nos queda N3. 0, 2 y 0, menos, perdón, 0, 2 y menos 3. Lo miramos acá. X, Y, Z vale 0. X, Y, Z que vale menos 2. X que vale 0, Y, Z. Con esas componentes nosotros vamos a bajar la cámara y nosotros decimos que el producto mixto vale 0. Y veamos el producto mixto N1, perdón, me fui de la cámara, vamos acá, N1 por N2 por N3 y ponemos 3 menos 2, 0. 2, 0, menos 2. 0, 2 y menos 3. Tomamos el primero, que es 3. ¿Por quién lo multiplicamos? Por 0 menos menos 4, o sea, más 4. Tomamos el segundo, que es menos 2. ¿Por qué multiplicamos? Tapamos. Menos 2 por 0 es 0. Menos 6. Con el menos se hace más. 6 por menos 2. Más 0, por lo que sea, da 0, ¿no es cierto? Porque este es 0, multiplicado por lo que nos de acá, 4 menos 0, 4 por 0 es 0. 3 por 4, 12. Menos 2 por 6, menos 12. Menos 12 más 12, 0. Siempre que yo tengo una recta, encuentre las ecuaciones de los planos proyectantes de esa recta y saque los vectores normales de cada uno de los planos y haga el producto mixto de esos tres vectores, me tiene que dar 0. Si no le da 0, hay un error, porque eso es una propiedad que tienen los planos proyectantes. De las ecuaciones que están ahí arriba, que dice x menos x1 de 1, si lo hacen con letras, también les da 0. O sea, hacerlo con letras significa que si yo tomo vamos a girar la cámara un poquito más para tener un poquito más de espacio. Entonces, fíjense, y yo en la ecuación que dice x menos x1 sobre d1 y menos y1 sobre d2 y z menos z1 sobre d3, cuando nosotros hacemos las ecuaciones de los planos esos, yo pasaba el d2 multiplicando acá, o sea que tenía d2 por x, ¿sí? Y luego multiplicaba el d1 por y. Pero como está del otro lado de la igualdad, ¿cómo pasa para allá? Como
menos de 1 por i. Y tengo el d2 que multiplica el menos x1, entonces me queda menos x1 por d2, y este menos i1 por d1 pasa para allá como más i1 por d1, pero esto no me interesa, porque esto está igualado a 0. A mí lo que me interesa es esta componente y esta componente, porque son las componentes del vector normal. ¿Se entiende? O sea que acá hay un plano proyectante que tiene dos, o sea, tiene un vector n1 con componentes d2 menos d1 y en z vale 0. Si hago lo mismo para demostrar que es lo mismo con letras que con números, si hacemos lo mismo con x y z, con x y z, nosotros vamos a pasar entre este y este, vamos a pasar el d3 multiplicando al x, d3 multiplicando al x, y el d1 multiplicando a z va a pasar restando para allá, menos d1 por z. Y después vamos a tener el menos x1 por d3, que es un número, y el d1 por el z1 que pasa para allá como más d1 por z1 que es igual a 0. A mí lo que me interesa es el que multiplica x y el que multiplica z. O sea, el vector normal 2 tiene d3 en x, 0 en y y menos d1 en z. Y el último, entre este y este, tengo d3 por i, menos d2 por z. Recuerden que yo lo paso multiplicando y después lo paso del igual hacia el otro lado restando. Menos i1 por d3 y más d2 por z1, que esos no sirven para nada porque a mí lo que me interesa es que el vector n3 tiene componentes 0 en x, d3 en y menos d2 en z. Con esos tres vectores hago el producto mixto. O sea, d2 menos d1, 0. d3, 0 y menos d1. 0, d3 y menos d2. Todo con letras. El d2 multiplica a quién? Apofílico lúneo. 0 por este, 0. El menos con este menos se hace más. d1 por d3, porque es el producto de esto menos esto. Como esto se hizo 0, me quedó este por este por este. Para el menos d1, multiplica apofílico lúneo, este por este que es 0. Entonces me queda menos, con este menos se hace más, d2 por d3. Para el 0, multiplicado por cualquier cosa, es 0. Y acá tengo d1, d2, d3, y acá tengo menos d1, d2, d3. ¿Cuánto da? 0. Con letras da 0. Con números da 0. Siempre tiene que dar 0. Si no da 0 hay un error. Eso es una propiedad que tienen los planos proyectantes de una recta. Último punto de este tema. Si la recta, en vez de darme la recta con la ecuación, con las ecuaciones simétricas, me dan la recta como intersección de dos planos, es más fácil encontrar los planos proyectantes. ¿Por qué? Porque los planos proyectantes
son las ecuaciones donde no está la z, o no está la y, o no está la x. Entonces, cuando me dan una recta, voy a poner un ejemplo, a ver, un ejemplo del libro, entre dos planos. No sé de dónde he sacado yo el ejemplo. Vamos a hacer así. Vamos a girar nuevamente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que si a mí me dan las ecuaciones de dos planos, que su intersección es una recta, supongamos x más y más z menos 6 igual a 0, y otra ecuación que dice 6x menos 4y menos 2z menos 4 igual a 0. Esa es una recta. ¿Por qué? Porque es la intersección de dos planos. ¿Cómo encuentro los planos proyectantes? Eliminando la z, eliminando la y o eliminando la x. Quiero eliminar la x. ¿Se acuerdan el método de sumas y restas para resolver un sistema de ecuaciones? Bueno, eso. Si yo quiero eliminar la x, acá dice 6x, entonces toda la ecuación la multiplico por 6. Entonces voy a tener 6x más 6y más 6z, 6 por 6, 36, y 0 por 6, 0. Entonces ya tengo en la ecuación de arriba copio esta, 6x menos 4y menos 2z menos 4, y ahí lo que hago es restar miembro a miembro. ¿Qué pasa si resto? 6x menos 6x se van 6 menos menos 4 más 10y. 6 menos el menos con el menos se hace más. 6 más 2, 8. 8z. Menos 36 más 4 menos 32. Ahí está. Tengo una ecuación donde no figura la x. Es el plano proyectante YZ. Quiero eliminar la y. Como acá tengo menos 4y, acá tengo más y, a este lo multiplico por 4. Entonces voy a hacer 4x más 4y más 4z menos 24, todo multiplico por 4, miembro a miembro, 4 por 0, 0. Abajo tengo la ecuación que dice 6x menos 4y menos 2z menos 4 igual a 0. Entonces en este sistema, 4y menos 4y, 0. Acá sumo, porque se cancelan. 4 más 6, 10x. 4z menos 2z, 2z. Menos 24 menos 4, menos 28. Ahí tengo la otra ecuación de otro plano proyectante. Quiero eliminar z, multiplico por 2, porque acá abajo tengo menos 2. Entonces voy a tener 2x más 2y más 2z menos 12, y abajo tengo 6x menos 4y menos 2z menos 4 igual a 0. Profe, ¿Sí? arriba tiene que ir menos 2z, porque si no va a ser 4z. Hay que multiplicar el otro, o sea, la otra ecuación por menos 2, no por 2. No, es lo mismo. O sea, si acá dice 2z y acá menos 2z, usted lo que hace es sumar. Ah, bueno, entonces sí. Es lo mismo. Si usted quiere multiplicar por menos 2 para que queden todos negativos y después resta,
es lo mismo, lo deja con distintos signos, se suman. Como acá, más 4y menos 4y, y se cancelaron. ¿Qué? Se multipliqué todo por 4. En cambio acá, que decía 6x, 6x, los dos tienen el mismo signo, tuve que restar. ¿Sí? En cambio acá tengo que sumar. 2 más 6, 8x, 2 menos 4, menos 2y, z se va, y menos 12 menos 4, menos 16, igual a 0. Y ahí tengo una ecuación donde le falta z, donde le falta y, donde le falta x. Es más fácil resolver así cuando me dan la recta como intersección de dos planos. En vez de transformar, buscar el vector normal, hacer el producto vectorial, después encontrar un punto y armar la ecuación, las ecuaciones simétricas, directamente voy multiplicando convenientemente para ir eliminando una u otra y la otra variable. ¿Y eso estará bien? Y no sé. Fíjense, un vector normal acá es 0, 10, 8. 0, 10 y 8. El otro vector normal tiene 10, 0, 2. 10, 0, 2. Y el último vector normal tiene 8, menos 2 y 0. ¿Se entiende, no? En X, en Y y en Z. En Y vale 0. En X vale 0, en Y vale 10, en Z vale 8. En X vale 8, en Y vale menos 2 y en Z vale 0. Ese producto mixto, el primero si es 0, por todo lo que multiplican es 0. Para 10, tapo fila y columna. 2 por 8, 16 por 10. Obviamente el otro se hace 0. O sea, 160. Para 8, tapo fila y columna. 10 por menos 2, menos 20. Menos 0, menos 20. 10 por 16, 160. 8 por menos 20, menos 160. ¿Cuánto da? 0. ¿Cuánto tiene que dar? 0. Así es la verificación de que obtuve bien las ecuaciones de los planos proyectantes de una recta. ¿Qué son los planos proyectantes de una recta? Planos que contienen una recta y a la vez son perpendiculares a cada uno de los planos coordenados. Siendo las 20:43, les deseo un buen fin de semana, unas felices vacaciones. Gracias, Estudien, profe. aprovechen para estudiar. Vamos a detener la grabación.